Gracias por hacerme responsable de tu insomnio. Espero que estén bien donde sea que se encuentren. Un honor volverlos a saludar. Espero que estén bien donde sea que se encuentren. En esta ocasión vamos a empezar con la primera parte de nuestra última práctica de laboratorio, que es sepsis y antibióticos. En esta primera parte la decidí dividir en dos partes porque cuando yo llevé esta práctica se hizo bastante énfasis en microbiología y en sepsis más o menos, y antibióticos quedó casi olvidada. Entonces quiero enfocarme en esta primera parte en repasar microbiología, reforzar conceptos de choque y de sepsis, y por último dejar la parte de antibióticos. Algo muy interesante de microbiología es de que en todas las especialidades se necesita. Si alguien quiere especializarse en pediatría, si alguien se quiere especializar en cirugía, si alguien se quiere especializar en medicina interna, todas van a requerir conocimiento de microbiología y de antibióticos. Así que a menos a que, ni siquiera en radiología se puede escapar uno de la microbiología, porque hay patrones radiográficos que nos pueden indicar un microorganismo en específico. Así que nunca nos vamos a poder escapar de la microbiología, y sobre todo en nuestro país, que en nuestro país todavía tenemos mucha prevalencia de enfermedades infecciosas. Entonces, como siempre, e insisto, deben de ser muy observadores. No solo en la parte clínica, no solo en la parte de historia clínica, de examen físico, de anamnesis, sino que también a la hora de estudiar. Si ustedes se fijan en los esquemas son detallados. Fíjense en cada uno de los esquemas, dibújenlos, y así ustedes van a ir aprendiendo y van a ir mejorando en su conocimiento. Ya van a ver de que los esquemas, tablas, gráficos, dibujos simplifican demasiada información y no hay que dejarla pasar por alto. Mis objetivos para esta primera parte serían repasar las características importantes de las bacterias. Es muy importante que nosotros tengamos esto en mente. ¿Por qué? Porque los antibióticos van a estar dirigidos a estas características importantes de las bacterias. Ahí vamos a ir viendo más adelante y haré énfasis. Es importante que nosotros desarrollemos conceptos relacionados con las infecciones y que entendamos la fisiopatología, quizás no tanto la farmacología, pero de la fisiopatología del shock séptico. ¿Okay? Ahora bien, primero se inicia siempre con la diferencia entre un organismo procariota y un organismo eucariota. Estoy seguro de que todos ustedes tienen una idea muy amplia. Venimos viendo esta clasificación desde biología médica, y yo haré énfasis en algunas cosas que sí me gustaría que tuviéramos un punto de vista distinto al que tenemos ahora. Entonces recordemos, pro, cuando ustedes miren el prefijo pro, significa primitivo. Cario significa núcleo. Entonces la palabra procariota significa núcleo primitivo. Nos vamos a la otra palabra, eucariota. Eu significa verdadero, cario significa núcleo. Entonces núcleo verdadero. Entonces prácticamente se hace la clasificación dependiendo de cómo esté el núcleo. Entonces, claro, vemos que las bacterias estuvieron primero, son primitivas filogenéticamente hablando, y fueron las primeras en salir. Las bacterias se tiene un estimado que empezaron a surgir en la Tierra desde hace 3.96 mil millones de años. Entonces ya llevan bastante tiempo, y nosotros los humanos como especie llevamos 200.000 años. Entonces las procariotas, las antiguas, las bacterias son más viejas que nosotros. Entonces hay que tener eso muy en mente. Ahora bien, si nos fijamos en el gráfico que está al lado, vemos de que los organismos eucariotas presentan un núcleo. Discúlpenme. Los organismos eucariotas presentan un núcleo y presentan organelos. Okay, eso es importante de los organismos eucariotas. Tienen organelos. Y las procariotas no tienen núcleo ni organelos. Tienen un núcleo, el ADN, su cromosoma, lo tienen en el citoplasma.
Y algo importante que quizás no hacen mucho énfasis en estos esquemas es de que el ADN de la bacteria está anclado a la membrana y los organelos que están en la célula eucariota van a estar en las membranas de las bacterias. Por ejemplo, uno de los organelos que tenemos los eucariotas sería la mitocondria, ¿okay? La mitocondria se encarga de la respiración aeróbica, ¿okay? De la fosforilación oxidativa, la producción de ATP. La producción de ATP en un organismo procariota, en una bacteria, no se va a dar en un organelo, sino que va a estar adherido a su membrana. ¿Okay? Entonces eso es importante, de que la membrana va a tener muchas funciones en el organismo procariota. Los dominios, recordemos la taxonomía, los nombres que van a recibir todos los organismos, se da por una taxonomía. Entonces tenemos dominio, reino, orden, y normalmente conocemos el género y la especie, ¿verdad? Pero el dominio sería como la parte más amplia, el grupo más amplio que vamos a encontrar en la taxonomía. Entonces, claro, los eucariotas van a estar en el dominio eucaria, y las procariotas van a estar en el dominio arquea y bacteria. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a hacer énfasis más que todo en bacteria, porque las arqueas van a ser procariotas, ¿sí? Pero no compartimos medio ambiente nosotros los humanos con las arqueas. Entonces eso ya es un tema más para microbiología que para medicina. ¿Okay? Entonces, para que un organismo nos pueda infectar a nosotros los humanos, tenemos que nosotros compartir un medio ambiente. Algo que no compartimos con las arqueas, que las arqueas viven en medios ambientes extremos, en extremo calor, en extremo frío, en presiones extremas. Nosotros tenemos múltiples cromosomas, tenemos 23 pares de cromosomas, en total 46 cromosomas, pero los procariotas solo van a tener un cromosoma y va a ser circular, ¿ok? Esto es muy importante. Igual que nosotros, al menos en nuestra célula, la mitocondria va a tener un cromosoma circular, si ustedes se acuerdan ahí de la teoría endosimbiótica. Los ribosomas, algo muy importante de los ribosomas en las células eucariotas es que su coeficiente de segmentación, eso es lo que significa la S, coeficiente de segmentación, va a ser de 80 y en las procariotas va a ser de 70. Entonces, si se fijan, es mucho menor el coeficiente de segmentación o de Svedberg, así se le llama el sueco que logró calcular este coeficiente de sedimentación, va a ser mayor en eucariotas que en procariotas. Y claro, ¿verdad? Algo que cabe destacar es de que los procariotas son organismos unicelulares, que significa que solo vamos a encontrar un tipo de célula. Entonces, por ejemplo, ustedes estoy seguro que ya lo conocen, el Staphylococcus aureus es una bacteria que solo va a tener un tipo de célula. O sea, ese coco del Staphylococcus aureus es la única célula que va a tener ese organismo, distinto a una célula eucariota, a organismos eucariotas, que en su mayoría, no todos, en su mayoría y sobre todo los humanos, vamos a tener diferentes tipos de célula. Tenemos célula muscular, tenemos célula epitelial, tenemos osteocitos, tenemos neuronas. Entonces son células, sí, son células eucariotas, tienen todas estas características, pero tienen una función y son células especializadas. Eso no lo vamos a encontrar en un organismo procariota, en una bacteria. Ahora bien, les había mencionado de que hay algo que yo quiero hacer bastante énfasis, y es que el cromosoma de la bacteria va a estar adherido a la membrana, si ustedes se fijan acá. ¿Okay? Eso es muy importante porque si fijan, volvamos un poquito al esquema, aquí presenta como que el núcleo está flotando, el ADN, el cromosoma único que tienen los procariotas está flotando en el citoplasma, cuando no, está anclado a la membrana, y esto es importante. Ahora acá tenemos nosotros como material genético el cromosoma, y les adelanto este término, el plásmido, ¿no? que sería material genético extra que va a tener la bacteria. Ahora bien, esta tabla nosotros la vimos en microbiología, tiene bastante que nosotros hemos revisado, por ejemplo los grupos, los dominios, bacteria y arquea. Tenemos acá el ADN, que es un único cromosoma circular. Tenemos la presencia de plásmidos. Y en los eucariotas tenemos que es un ADN lineal que forma los cromosomas. ¿Okay?
Ahora, en los organismos procariotas no vamos a tener mitosis, sino que vamos a tener fisión binaria, ¿ok? Y en los eucariotas vamos a tener mitosis. Reproducción sexual. Recuérdense que producción sexual es la combinación de dos gametos con 23 cromosomas cada uno. Entonces estos dos gametos se van a unir y van a formar 46 cromosomas. Entonces esto se va a dar por la meiosis. Vamos a tener ese proceso de células germinativas se convierten a gametos y mediante la reproducción sexual, mediante la unión de espermatozoides y de óvulos, es que vamos a tener el número total de cromosomas. Pero eso no va a pasar en un organismo procariota. En un organismo procariota, lo más similar a la reproducción sexual sería la producción del pilus sexual, que esto más que todo hace referencia a transferencia de material genético, específicamente de plásmidos. Los intrones, que acuérdense que los intrones son partes de la cadena de ADN, no se van a encontrar en los procariotas, pero sí se van a encontrar en los eucariotas. En la membrana citoplasmática, y algo muy importante, es que las membranas eucariotas tienen esteroles. Acuérdense que aquí los esteroles ayudan a que la membrana sea impermeable al agua, ¿ok? Sea impermeable al agua. Pero acá en las procariotas no tienen esteroles, no tienen este componente lipídico bastante característico. Aquí vamos a tener membranas internas, solo en algunas bacterias, no las vamos a tener en todas. Ya voy a hacer un énfasis en esto de las membranas internas. Y en los organismos eucariotas nosotros vamos a tener organelos membranosos, o sea, vamos a tener organelos como el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, y estos van a estar formados por membranas fosfolipídicas, bicapas fosfolipídicas, ¿ok? Y acá no vamos a tener organelos en los procariotas, pero sí en los eucariotas. Acá un repaso de qué es lo que tenemos. Y me gusta mucho lo viejo que se mira a este esquema, pero siempre haciendo énfasis de que el ADN de la bacteria, acuérdense que está anclado a la membrana plasmática de la bacteria. Pero después de ahí todo lo demás está correcto, y esto de 70 se refiere a los ribosomas, que ya voy a hacer una explicación más detallada más adelante, ¿ok? Y ahora cabe destacar que en las bacterias vamos a tener esto, una pared celular, pero en los eucariotas solo lo vamos a tener en las células vegetales, solo lo vamos a tener en plantas, la pared celular. Ahora bien, les había dicho de la fisión binaria, que así es como las bacterias se dan. Ahora, ¿por qué este proceso de fisión binaria, donde vamos a tener una célula bacteriana y vamos a tener al final dos células bacterianas? ¿Por qué esto no es mitosis? Porque acuérdense que la mitosis es un proceso muy complejo. Nosotros vamos a tener en la mitosis fases, vamos a tener superenrollamiento del ADN, formación de cromosomas. Acuérdense que los cromosomas solo se forman en la mitosis. Vamos a tener que estos cromosomas se van hacia el centro, formación de uso mitótico, muchas fases en la mitosis, pero aquí no. Aquí nosotros lo único que vamos a tener es replicación del ADN. Vamos a formar un mesosoma, que acuérdense que los mesosomas lo que van a hacer es que van a anclar el cromosoma circular de la bacteria hacia la pared bacteriana, y luego cuando ya tengamos el ADN bien replicado y bien adherido, se va a dividir, ¿no? Se va a formar un tabique de la membrana, un tabique de la pared celular, y vamos a tener al final dos células bacterianas hijas. Entonces, si se fijan, es un proceso mucho más sencillo que la mitosis. Y con menos pasos. Ahora bien, algo que tenemos que recordar, y aparte de la división y la fisión binaria y la producción de otros organismos procariotas, de otras bacterias, es importante que sepamos la curva del crecimiento bacteriano, ¿ok? Cabe destacar de que yo no voy a seguir un orden que podamos encontrar en los libros, sino que voy a seguir un orden lógico que me ayude a ir haciendo énfasis en distintos puntos que me gustaría hacer énfasis, ¿no? Si ustedes quieren más detalles, sería bueno que ustedes lo revisen en sus libros, en más información, pero sí quiero destacar de que quizás no esté en un orden específico esta presentación, pero sí quiero que haya una secuencia en cuanto a las ideas que quiero plantearles, ¿no? Entonces,
el crecimiento de una bacteria, ¿no? Vamos a tener a la bacteria en un medio, ¿okay? En un medio, sea cual sea, puede ser el cuerpo humano, en la piel, en algún tejido, o bien puede ser en un medio de cultivo o en una probeta. Entonces, si nosotros metemos las bacterias, ¿okay? Y le propiciamos el ambiente necesario, le ponemos glucosa, le ponemos algo que le ayude a crecer, vamos a iniciar con una fase de retraso, o mejor conocido de latencia, y aquí la bacteria se va a ir adaptando al medio ambiente, y luego cuando se adapte va a empezar a consumir la glucosa y se va a dividir, ¿okay? Vamos a tener una fase de crecimiento o una fase logarítmica o exponencial incluso, y aquí va a aumentar exponencialmente el número de bacterias. Se dividen tan rápido por la fisión binaria, no es un proceso tan largo, se van a ir dividiendo y vamos a tener un montón de bacterias, vamos a tener una población grande. Y luego vamos a tener una fase estacionaria. Una fase estacionaria, ¿por qué? Porque ya no van a haber, ya va a haber escasez, de los productos, ya no va a haber manera de que se pueda seguir dividiendo. Entonces ya hay escasez de nutrientes, entonces se queda, va a haber un aplanamiento. Y luego la fase de declinación o muerte, que es cuando se empiezan a acumular los desechos de todo el metabolismo, de toda la producción, y estos desechos pueden ser dañinos para la propia bacteria, ¿okay? Entonces la bacteria va y muere. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer énfasis? Cuando nosotros hablemos de antibióticos y ustedes estén imaginando la fisión binaria de la bacteria, es importante que ustedes recuerden esta fase. ¿Okay? La fase de crecimiento logarítmico o exponencial. ¿Por qué? Porque todos los antibióticos van a actuar aquí, ¿okay? Van a actuar aquí en la fase de crecimiento, van a impedir de que las bacterias crezcan y siga creciendo esa población bacteriana, ¿okay? Entonces, esto es lo importante de este esquema, que los antibióticos van a actuar aquí, ¿okay? Van a evitar de que crezca esa población bacteriana. Ya en la fase de muerte, en la fase estacionaria, no tiene sentido de que actúen los antibióticos. Ahora bien, quiero hacer énfasis sobre todo en la genética bacteriana, ¿okay? Entonces nos vamos a ir desde el núcleo y vamos a ir haciendo un análisis desde el núcleo hacia afuera de la bacteria, ¿okay? Y lo primero que nosotros debemos analizar es el dogma central de la biología molecular. Estoy seguro que ustedes vieron esto en genética, el dogma central de la biología molecular. Y en 1970 lo que se planteó es que tenemos el ADN, ¿okay? Tenemos el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ADN va a replicarse y vamos a formar diferentes copias del ADN, ¿okay? Pero para poder producir una proteína, nosotros vamos a transcribir, o sea, vamos a copiar exactamente como está el ADN a una molécula de ARN. Y luego, con el código genético, tal vez ustedes se acuerdan de que esos tripletes del código genético, se le va a llamar una traducción. Vamos a hacer una traducción de esas secuencias de nucleótidos que hay en el ADN y en el ARN, la vamos a traducir a una proteína, ¿ok? Y ahora ha cambiado un poco este dogma, ¿no? No pasamos de ADN, transcribir, ARN, mensajero, traducción y proteína, sino que ahora vamos a tener este proceso de transcripción inversa, ¿okay? Que es que una molécula de ARN se puede convertir a ADN y luego de que el mismo ARN puede replicarse. Esto sobre todo ocurre en virus, ¿ok? Pero es importante que hayamos recordado sobre todo el dogma central, que es el clásico que nosotros hemos estudiado, ¿no? Pero sí es importante que recuerden que han habido algunos cambios y ha sido por los virus. Por ejemplo, esta transcriptasa inversa es una enzima, ¿okay? La transcriptasa inversa es una enzima que convierte el ARN del virus a un ADN y es muy común en el virus de inmunodeficiencia humana, en el virus del VIH. Ahora bien, siempre recuerden en la genética bacteriana que tenemos un solo cromosoma que está anclado a la membrana y vamos a tener los plásmidos, ¿okay? Plásmidos que van a ser va a ser material genético extra que es transferible, o sea que se puede pasar de una bacteria a otra y tiene información específicamente para la resistencia, ¿okay? Recuerden esto, resistencia, ¿okay? Para la resistencia de los antibióticos, ¿okay?
Y esto es importante que lo recordemos, ¿ok? Que los plásmidos contienen información para la resistencia a los antibióticos. Ahora bien, genética bacteriana. Entonces recordemos el dogma central. Primero enfoquémonos en el ADN, ¿ok? En el ADN, y el ADN se puede replicar, ¿ok? Se puede replicar el ADN. Ahora, lo más importante de ese proceso de replicación, recordemos de que el ADN van a ser cadenas complementarias, ¿ok? Van a ser cadenas complementarias de nucleótidos y van a seguir y van a estar súper enrolladas, ¿ok? Van a tener una estructura en espiral, ¿ok? Entonces, para replicar, o sea, para poder producir más copias de este ADN, nosotros ocupamos desenrollar esta cadena de ADN. Y para eso tenemos esta enzima, ¿ok? Esta enzima que se llama la topoisomerasa. Pero es importante que en bacterias ustedes recuerden que esta enzima se le llama ADN girasa, ¿ok? ADN girasa. Uy, qué feo es escribir con el mousepad. Pero bueno, ADN girasa, ¿ok? La ADN girasa o la topoisomerasa lo que ayuda es a desenrollar, ¿ok? A desenrollar estas cadenas de ADN. Y claro, ¿verdad? Desenrollar es un término bastante coloquial. En los libros ustedes lo van a encontrar como disminución de la tensión del superenrollamiento del ADN. Así que luego vamos a ir desenrollando esta cadena que está enrollada, que tiene esta estructura en espiral, y va a venir la helicasa, y la helicasa lo que va a hacer es que va a dividir estas dos cadenas, ¿ok? La helicasa divide estas dos cadenas, y luego vamos a tener la ADN polimerasa, que la ADN polimerasa lo que va a hacer es que va a ir construyendo otra cadena de nucleótidos, y así es como vamos a tener la replicación, ¿ok? Vamos a tener la replicación del ADN, ¿ok? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque los antibióticos van a actuar sobre la ADN girasa. Así que es importante que ustedes recuerden dónde está, para qué sirve. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos algo que bloquea la ADN girasa? La bacteria no va a tener una enzima que pueda desenrollar el ADN, por lo tanto no se va a poder replicar el ADN. Si no se replica el ADN, la bacteria no va a poder sufrir fisión binaria, ¿ok? Entonces aquí es una de las maneras donde podemos detener el crecimiento bacteriano. Ahora, pasemos a la otra parte del dogma. Ya vimos la replicación, ahora pasemos a la otra parte del dogma. Tenemos el ADN. El ADN va a transcribirse, vamos a crear otra cadena de nucleótidos, ¿ok? Otra cadena que se va a transcribir y vamos a formar el ARN mensajero. Acuérdense que el ADN tiene adeninas, guanosinas, timinas y citosinas, y el ARN mensajero lo que tiene es adenina, guanina, citosina y uracilo. Esa sería la diferencia. ADN timina, ARN mensajero, uracilo. Luego, el ARN mensajero va a salir del núcleo a través de los poros, al menos en una célula eucariota, ¿verdad? Va a salir del núcleo y se va a unir al ribosoma, ¿ok? Ahora, esto es importante que lo recordemos, ¿ok? En rojo lo voy a escribir. Nosotros vamos a tener que el ribosoma se compone de una subunidad mayor y de una subunidad menor. La subunidad mayor del ribosoma se va a componer de... la subunidad mayor del ribosoma se compone de 60 S, ¿ok? En el humano, ¿ok? Y se va a componer de una subunidad menor de 40 S, ¿ok? Y una subunidad chiquitita, ¿ok? Este en el humano. Y ahora, en la bacteria, recordemos que la subunidad mayor se va a componer de 50S. Acuérdense que la S significa el coeficiente de segmentación. Y la subunidad menor se va a componer de 30S. ¿Ok? De 30S. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ribosoma? El ribosoma lo que va a hacer es que va a traducir el mensaje que lleva el ARN mensajero a una proteína. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a tener el ARN mensajero y va a venir el ARN de transcripción, de traducción, el ARN de traducción, perdón,
y va a unirse en tripletes, ¿okay? En tripletes, y aquí arriba va a tener el aminoácido. Entonces, al ir uniéndose en tripletes en la cadena de ARN mensajero, y vamos a formar una cadena de aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener, y es importante que nosotros manejemos esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener que los fármacos van a actuar sobre las subunidades 50 y sobre las subunidades 30, ¿ok? De los ribosomas, ¿ok? De los ribosomas bacterianos, ¿ok? Ahora, ustedes se preguntarán, porque hace un momento decía de que tenía 70 el bacteriano y tenía 80 el humano. Bueno, ahí ustedes, si ustedes van a buscar a Wikipedia un momento, ustedes se van a dar cuenta que si nosotros hacemos el coeficiente de sedimentación solo para la subunidad mayor, para el pedacito grande, para una bacteria nos va a salir 50, pero si hacemos ese coeficiente de sedimentación para la subunidad menor, para la parte chiquita nos va a salir 30, pero si lo hacemos las dos en conjunto nos va a salir 70, o sea, es un relajo, pero al menos quiero que ustedes manejen estas, subunidad mayor y subunidad menor. Ahora bien, si se fijan, la bacteria y la célula bacteriana y la célula humana tienen casi las mismas partes, pero ¿por qué cuando nosotros ingerimos un antibiótico, un antibacteriano, por qué no nos hace daño a nosotros? Bueno, por las diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos un medicamento que va a actuar específicamente sobre la subunidad mayor, sobre la subunidad que su coeficiente de sedimentación es 50S, no nos va a afectar a nosotros los humanos, porque nosotros tenemos un coeficiente de sedimentación de 60. Entonces, hay una estructura totalmente distinta que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros también tenemos topoisomerasa, sí, pero es totalmente diferente a la ADN girasa que tiene la bacteria. Así que es importante que manejemos esto de genética bacteriana, porque en base a esto también actúan los antibióticos. Así como les he explicado, el antibiótico lo que puede hacer es que puede bloquear la subunidad 50S de la bacteria, o puede bloquear la subunidad 30S de la bacteria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se bloquean estas partes, no vamos a tener una proteína. ¿Okay? Entonces, es para ir agarrándole un poquito la lógica a antibióticos y repasando sobre bacterias. Y aquí simplemente les dejo un meme que les puede ayudar a recordar la función de la topoisomerasa o de la ADN girasa. Ahora bien, un poquito de genética bacteriana solo para que repasemos y que puedan ir bien a quinto año. Vamos a tener que la bacteria tiene, claro, su cromosoma adherido a la membrana y su plásmido, pero la bacteria puede obtener genes de distintas maneras, sobre todo de cuatro maneras clásicas, sobre la transformación, ¿ok? Ahora, fíjense bien, imagínense que en un tubo de ensayo nosotros tenemos dos bacterias, ¿ok? Y imagínense que una de esas bacterias muere, ¿ok? Muere por un choque osmótico esa bacteria. Entonces queda el ADN flotando en el líquido de este tubo de ensayo, pero queda la otra bacteria. Entonces vamos a tener que el ADN queda flotando ahí en el medio ambiente, y viene una bacteria y se lo come y lo agarra, ¿no? Entonces cuando agarra este ADN se combina con el ADN cromosómico, el un solo cromosoma que tiene adherido a la membrana. Y esto se le llama transformación, ¿ok? Transformación. Ahora, conjugación. Conjugación es ese proceso que medio les mencioné al inicio, el pelo sexual, ¿ok? Entonces tenemos siempre el cromosoma y tenemos el plásmido. Ahora, vamos a tener que la célula F+, es la célula que tiene el plásmido, y la célula F- es la célula que no tiene el plásmido. Así que se va a crear un pelo sexual, o sea, se va a pasar la membrana de la bacteria que tiene el plásmido, se va a unir y va a formar como un puente, se va a unir con la membrana de la otra célula. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una replicación del plásmido, y el plásmido va a pasar por el pelo sexual o va a pasar por el puente hacia la otra bacteria. Y aquí vamos a tener al final dos bacterias que van a tener el mismo plásmido, ¿ok? Y a este proceso de intercambio de plásmidos es conjugación. Yo recuerdo que mi instructora, cuando explicó este proceso de conjugación, ella decía de que el plásmido era como una USB que tenía un programa pirateado,
Y entonces la bacteria que tenía este programa pirateado le pasaba a otra bacteria el programa y así ambos tenían el mismo programa pirateado. Y recuerden, en los genes de los plásmidos está la información para producir proteínas que generan resistencia a los antibióticos. Ahora, otro proceso llamado transducción, y aquí ya es un poquito más complejo, pero aquí lo que tenemos es la presencia de un bacteriófago. ¿Okay? Yo estos bacteriófagos yo los vi por primera vez en Jimmy Neutron, y acá el bacteriófago es un virus. Es un virus que lo que va a hacer, como dice su nombre, fago, comer, bacteria, bacteriófago, come bacterias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El bacteriófago se va a unir a la bacteria y va a inyectar su material genético. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El ADN del virus lo que va a hacer es que va a fragmentar el ADN de la bacteria y se van a combinar el ADN tanto del virus, del bacteriófago, como el de la bacteria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a crear un montón de cápsides de virus, o sea, cápside es una parte de un virus. Entonces vamos a tener esta combinación de ADN de la bacteria y ADN del virus, y luego vamos a producir un montón de bacteriófagos, y estos bacteriófagos van a ir infectando y se le van a ir transfiriendo genes a las siguientes bacterias. ¿Okay? Entonces eso es lo que va a pasar, que mediante virus nosotros vamos a poder ir transfiriendo genes hacia otras bacterias. Y por último vamos a tener la transposición. ¿Okay? Entonces vamos a tener que el plásmido va a tener un transposón, que va a ser una parte específica de ADN, y esta parte específica del plásmido se va a unir directamente al ADN cromosomal, a ese cromosoma circular que va a estar adherido a la membrana. Entonces, estas serían las formas con que la bacteria puede obtener ADN. Y como les mencioné con lo del plásmido, ¿por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque de aquí puede originarse información genética que pueda producir proteínas que nos produzcan resistencia. ¿Okay? Todo esto de genética bacteriana es muy importante porque al final nos dan el génesis de la información de estas proteínas que producen resistencia. Ahora bien, aquí es una imagen del pilus sexual, ya un poco más realista, que se puede ver con un microscopio de mayor amplitud, no con un microscopio óptico. Ahora bien, vamos un poquito más a la morfología y a la clasificación. Recordemos de que nosotros podemos clasificar a las bacterias de acuerdo a su forma. Si nosotros tenemos bacterias que tienen forma de círculo, la vamos a denominar un coco. Si nosotros tenemos bacterias que tienen formas así como de pastillas o de bastones, la vamos a llamar bacilos. ¿Okay? Si nosotros tenemos bacterias que van a tener esta forma curva, la vamos a denominar espirilos. Y si nosotros tenemos estas bacterias que tienen una forma de coma, como de la coma que ponemos en las oraciones, la podemos llamar vibriones. ¿Okay? Y ahora, dependiendo de cómo van a estar unidas juntas en conjunto, podemos denominarlas de otras maneras. Si nosotros tenemos cadenas, o sea, vamos a tener filas de cocos, la vamos a llamar streptococos. Si nosotros tenemos un montón de cocos agrupados, lo vamos a denominar estafilococos. Estafilo significa racimo o de uvas. Y si están en parejas, lo podemos llamar, los cocos si están en parejas, lo podemos llamar como diplococos. La clasificación de las bacterias mediante la morfología no siempre es tan útil, porque no siempre vamos a poder identificarlas. Y por eso se creó la tinción de Gram, ¿okay? Se creó la coloración de Gram, y con esto nosotros vamos a clasificar a las bacterias. Solo vamos a repasar un poquito el proceso para que lo recuerden un poco. Primero vamos a fijar en una placa. Vamos a fijar la secreción o el contenido que contenga bacterias, y le vamos a aplicar cristal violeta. ¿Okay? Entonces, si se fijan acá, le ponemos cristal violeta, va a colorear todas las bacterias de color púrpura. ¿Okay? Luego, si nosotros aplicamos Lugol, vamos a aplicar Lugol o yodo, una mezcla de yodo, y
va a seguir siempre de color morado. Pero ahora, si nosotros le aplicamos alcohol, alcohol o le aplicamos acetona, vamos a tener una descolorización de algunas bacterias. Pero si se fijan, algunas bacterias van a seguir moradas. Y luego, si nosotros usamos la safranina, otra tinción, vamos a tener de que esas que quedaron sin color por el alcohol o por la acetona, vamos a tener que se van a colorear de rosado. Ahora bien, todas esas bacterias que se tiñan de color morado van a ser gram positivas. Y todas esas bacterias que se tiñan de rosado se van a llamar gram negativas. Ahora, ¿por qué? Las gram positivas, las gram positivas van a tener una estructura totalmente distinta a las gram negativas. Entonces, esta va a ser la mejor clasificación que vamos a tener. Claro, la morfológica sirve, pero la mejor clasificación que vamos a tener va a ser por su color en la tinción de gram. Y ahora, acá, además de hacer énfasis en las estructuras que hay en una bacteria gram positiva y en una bacteria gram negativa, también quiero hacer énfasis en las partes que podemos encontrar en una bacteria. Entonces, en las bacterias vamos a encontrar partes en común. Vamos a encontrar flagelos. Acuérdense que los flagelos nos ayudan a la motilidad, al movimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un flagelo de una bacteria y un flagelo de una célula eucariota? El flagelo de una célula eucariota se compone de microtúbulos. El flagelo de una célula bacteriana se compone de proteínas. Vamos a tener el pilus. Ojo, no es el pilus sexual para hacer el proceso de conjugación y transferencia de plásmidos. El pilus va a servir para la adherencia. Vamos a tener adherencias de bacterias con otras células. Entonces, para esto sirve el pilus. Vamos a tener una cápsula hecha con carbohidratos. Y esta cápsula, su función principal es evitar la fagocitosis. Es evitar la fagocitosis. Luego nosotros vamos a tener una pared celular. Y la pared celular va a ser importante que nosotros hagamos un énfasis en ella, porque también los antibióticos pueden actuar a nivel de la pared celular. Y la pared celular, ¿de qué se compone? De peptidoglicano. Peptidoglicano no es lo mismo que proteoglucano. Peptidoglicano es de las bacterias. Proteoglucano es del tejido conectivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un péptido y una proteína? Un péptido va a ser una cadena de aminoácidos menor a 50. Y una proteína va a ser una cadena de aminoácidos de 50 a más aminoácidos. Entonces a eso se refiere. Y la membrana plasmática, que la membrana plasmática es una bicapa fosfolipídica, que es impermeable al agua. Vamos a tener un extremo hidrofóbico y un extremo hidrofílico. Entonces, el peptidoglicano, vamos a hacer énfasis en la pared celular después, pero fíjense en la diferencia. En una célula gram positiva, que acuérdense que va a ser una bacteria morada, vamos a tener una pared celular muy gruesa. Vamos a tener mucho peptidoglucano. Pero en una bacteria gram negativa no vamos a tener mucho peptidoglucano, no vamos a tener mucha pared celular. Ahora, pasémonos a algo que es único en la bacteria gram positiva. En la bacteria gram positiva, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ácido lipoteicoico o ácido teicoico. Estas dos moléculas van a ser antigénicas. Estas dos moléculas van a estimular al sistema inmune a que produzcan citocinas. ¿Cuáles? Factor de necrosis tumoral alfa e interleucinas. Ahora, ¿cuáles son únicas para las gram negativas? Nosotros vamos a encontrar una membrana externa. Si ustedes se fijan, vamos a tener una membrana, una bicapa de fosfolípidos abajo de la pared celular, pero en las gram negativas, arriba de esta pared celular, nosotros vamos a encontrar otra membrana, otra bicapa de fosfolípidos. Y esa sería la gran diferencia. Mucho peptidoglicano, mucha pared celular en la gram positiva, poca pared celular en la gram negativa, y vamos a encontrar una bicapa de fosfolípidos, una membrana que esté arriba de esta pared celular. Y ahora, ¿qué es lo que va a tener, aparte de fosfolípidos, esta membrana externa?
arriba de la pared celular, en la gram negativa, vamos a encontrar la LPS. La LPS, ¿qué significa? Lipopolisacárido. Y el lipopolisacárido, aquí lo representan como un fosfolípido rojo, pero me gusta más otro esquema que les voy a enseñar. Y el lipopolisacárido también lo que producen es una molécula antigénica. Lo que hace es que va a estimular al sistema inmunitario a producir citocinas. Nos va a ayudar a producir, al igual que el ácido lipoteicoico, nos va a ayudar a producir factor de necrosis tumoral alfa e interleucinas. ¿Okay? También la LPS se le denomina como endotoxina, que ya voy a hacer énfasis en eso más adelante. Y vamos a tener una porina. La porina nos ayuda a transportar cosas desde afuera hacia adentro de la bacteria gram negativa. Entonces por acá va a venir un fármaco, o puede ir glucosa, y va a entrar a la bacteria a través de la porina. ¿Okay? Y ahora, acá hace referencia a que hay un espacio periplasmático, y este espacio periplásmico va a estar arriba de la membrana interna y abajo de la pared celular, y aquí es donde van a haber enzimas como la beta-lactamasa, y esta enzima beta-lactamasa es muy importante para la resistencia, ¿okay? Para la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Ahora, ustedes ya saben esto, proteína gram positiva, mucha pared celular y péptidoglicano y color morada. Y luego vamos a tener gram negativa, bacteria gram negativa, vamos a tener una bacteria de color rosado con poca pared celular, y vamos a tener muchísimo, si se fijan acá, vamos a tener la endotoxina, ¿okay? Y este es el esquema que a mí me gusta, porque así es como es la LPS, no es como un fosfolípido rojo, no, sino es así. Vamos a ver una cadena, ¿okay? Vamos a ver una cadena aquí de proteínas y de lípidos y de carbohidratos, lipopolisacárido, ¿okay? De lípidos y carbohidratos. Así es como debería ser el esquema, ¿okay? Y aquí, si se fijan, miramos las porinas que nos van a ayudar a transportar. Ahora bien, la síntesis de la pared celular es importante que nosotros la repasemos. ¿Por qué? Porque uno de los fármacos va a actuar aquí, en la síntesis de la pared celular. Así que es muy importante de que nosotros sepamos cómo se sintetiza la pared celular para poder entender bien cómo funciona el fármaco que inhibe la síntesis de la pared celular. Entonces, si se fijan, en tanto gram negativas como en gram positivas vamos a tener pared celular. Pero para eso mejor vamos a ver un video y escuchen bien, es importante. Corra video. Una gran variedad de antibióticos actúan sobre la pared bacteriana, y para poder entender mejor su acción, primero vamos a recordar cómo es la síntesis de la pared bacteriana. Una de las grandes ventajas que tenemos en la terapia con antibióticos es la gran diferencia que existe entre las células eucariotas, como lo son las células humanas, y las células procariotas, como lo son las bacterias. Los dos tipos de células poseen una membrana celular, pero en el caso de las células procariotas, ellas van a tener una pared celular, la cual no está presente en las células eucariotas. Profe Andrés, ¿y cómo se sintetiza la pared bacteriana? Igual que la pared de un edificio, la pared bacteriana está hecha de ladrillos. Esos ladrillos se llaman peptidoglicanos. Pero detengámonos un momento a analizar esa palabra, peptidoglicano. Nos indica que cada ladrillo está conformado por un péptido, es decir, una cadena corta de aminoácidos, y por glicanos, que son carbohidratos, es decir, azúcares. Hablemos primero de los glicanos. En la mayoría de las bacterias vamos a tener dos tipos de glicanos conformando esos ladrillos de la pared. El primero de ellos es el ácido N-acetilmurámico y el segundo es la N-acetilglucosamina. ¡Wow! Pero esos nombres son difíciles de pronunciar, así que los llamaremos NAM y NAG. Imaginémonos ahora que estamos a nivel de la membrana celular bacteriana, y como sabemos, las membranas nos dividen el citoplasma del espacio extracelular. Lo que sucede es que la bacteria sintetiza a NAM y a NAG en el citoplasma. Como NAM y NAG son azúcares, los va a unir una enzima en una reacción que se denomina glicosilación. Una vez NAM y NAG están unidos, una serie de enzimas van a unir varios aminoácidos a NAM, formando el péptido. Los aminoácidos que con mayor frecuencia forman el péptido unido a NAM son alanina, glutamato, lisina,
alanina y alanina. El orden de la secuencia de estos aminoácidos es muy importante para la acción de antibacterianos como la vancomicina. Una vez terminada la síntesis del péptido glicano, este es transportado al espacio extracelular. El proceso de síntesis y transporte de péptidoglicanos se repite constantemente, suministrando los elementos necesarios para la formación de la pared bacteriana. Ya tenemos los ladrillos de nuestra pared. Veamos ahora cómo es que se forma la pared bacteriana. Como podemos ver, hay una pared previamente formada, pero vamos a necesitar más espacio para poner más péptidoglicanos. Aquí es donde actúa una enzima llamada autolisina. Esta enzima lo que va a hacer es cortar puntos específicos en la pared bacteriana. Esto va a abrir espacios para que los nuevos péptidoglicanos puedan acoplarse a la pared bacteriana. Pero cuidado, mira los círculos verdes y te darás cuenta que donde se insertaron los nuevos péptidoglicanos, las diferentes capas de la pared no están unidas entre ellas. Esto es como si tuviéramos una pared de ladrillos, pero sin cemento entre ellos. No sería estable. Aquí es donde interviene una enzima muy importante, que es la transpeptidasa. Analicemos el nombre de esta enzima. Tiene el prefijo trans, que significa a través, y la palabra péptido. Entonces, es una enzima que une a los péptidos. Lo que hace la enzima es que cataliza la reacción donde los dos últimos aminoácidos del péptido se separan y luego crea un enlace covalente de un péptido a otro, y de esta forma une una capa de la pared con otra, dándole estabilidad a la pared bacteriana. La transpeptidasa es el sitio de acción de antibióticos betalactámicos como la penicilina y las cefalosporinas, y de esta forma se sintetiza la pared bacteriana. Y acá, simplemente para hacer un énfasis en la síntesis de la pared celular, de que acá vamos a siempre a tener la unión de el N-acetilmurámico y vamos a tener la unión de N-acetilglucosamina. ¿Okay? Estas se van a ir uniendo, ¿no? Con sus pequeñas cadenas de aminoácidos. Y esta unión se va a llamar transpeptidación. ¿Okay? Y esa transpeptidación se va a dar por una enzima que se llama transpeptidasa. Y se fijan, se le denomina PBP, ¿ok? PBP, Penicillin Binding Protein, ¿ok? Solo quiero hacer énfasis, la transpeptidasa no es la única, ¿ok? No es la única Penicillin Binding Protein. Ahí ustedes pueden saber de que la penicilina actúa sobre esta enzima, la transpeptidasa. También vamos a encontrar, por ejemplo, las carboxipeptidasas, que también son Penicillin Binding Protein. Y acá simplemente miren cómo se va a ir uniendo estas cadenas de péptidoglucano que nos van a formar la pared celular. Ahora bien, la pared celular es importante. ¿Por qué? Porque evita el choque osmótico. ¿Ok? Acuérdense, la membrana aquí no tiene muchos esteroles, ¿ok? Entonces el agua puede pasar fácilmente a través de la membrana interna. Entonces eso es importante. No tiene muchos esteroles como en la membrana eucariota. Entonces el agua pasa mucho más fácil y el péptidoglucano ayuda a que no pase esa agua, ¿ok? Las transpeptidasas van a estar abajo, ¿ok? Van a estar abajo en la membrana interna y van a ser como albañiles que van a ir construyendo la pared celular desde abajo. Desde abajo van a ir construyendo la pared celular como que si fueran albañiles. Ahora bien, es importante que nosotros repasemos un poquito sobre las bacterias, ¿ok? Sobre qué bacterias vamos a revisar o cuáles son las que vamos a estar pendientes de. Y para eso es importante, Y para eso es importante que nosotros nos fijemos en este algoritmo, ¿no? Vamos a estar pendientes a todas las bacterias acá porque son un montón. Sabemos de que hay un montón de bacterias, pero con este algoritmo nosotros vamos a resumir las bacterias que hay y enfocarnos en las bacterias más importantes, ¿ok? Así que este algoritmo se usa sobre todo en los laboratorios, lo van a usar más que todos los microbiólogos, quizás nosotros no tanto, pero al menos ayuda a resumir muchas características y nos va a servir bastante. Entonces, las bacterias gram positivas, acuérdense, se pueden clasificar en bacilos, cocos y filamentos filamentos ramificados, ¿ok? Sobre todo vamos a hacer énfasis acá en cocos y en bacilos. Los bacilos pueden ser aeróbicos y pueden ser anaeróbicos, ¿ok? Los bacilos aeróbicos son los que necesitan de oxígeno, ¿ok? Y estos van a ser Listeria, Bacillus y Corynebacterium.
Ahora, los más importantes van a estar aquí en molde, en letra molde. Listeria es súper importante porque Listeria es una causa de meningitis, muy importante. Y se fijan, Listeria es un bacilo gram positivo, es de color morado, aeróbico. Y Bacillus, acuérdense que es el género para las bacterias que producen el anthrax, ¿ok? Las bacterias que producen el anthrax necesitan de oxígeno para poder desarrollarse en su medio ambiente. Ahora, los bacilos anaeróbicos van a ser Clostridium, ¿ok? Clostridium. Clostridium podemos hablar de 3, podemos hablar de Clostridium tetani, Clostridium botulinum y Clostridium perfringens. Clostridium tetani, recuérdense que producen el tétanos, ¿ok? Producen tétanos, que es una parálisis espástica. El Clostridium botulinum lo que hace es de que nos produce una parálisis flácida, y el Clostridium perfringens, que es lo que causa la gangrena gaseosa, ¿ok? No hablo de Clostridium difficile, porque Clostridium difficile ya no es clasificado como un Clostridium, sino que es clasificado como un Clostridioides. Y acuérdense que el Clostridium difficile es importante porque si se usan antibióticos de una manera prolongada, Clostridium difficile puede causar alteraciones intestinales. ¿Okay? Y luego está la Cutibacterium, que la Cutibacterium es importante sobre todo en dermatología, más que todo en el acné. ¿Okay? Ahora vamos a ver esta parte, las bacterias que son filamentosas, y vamos a encontrar siempre aeróbicas y anaeróbicas. Aeróbicas son las que necesitan oxígeno para poder producir ATP, y anaeróbicas es que no, simplemente con fermentación, procesos de fermentación van a producir ATP. Acuérdense que aeróbico es como el ciclo de Krebs, ¿no? Ahora, aquí nosotros vamos a tener nocardia como aeróbico y actinomyces anaeróbico. Estas, si se fijan, no están en molde, no es que no sean importantes, sino que estas más que todo servirían como para un diagnóstico diferencial para la tuberculosis, ¿ok? Si nosotros sospechamos de tuberculosis, pero las pruebas, los cultivos no nos dan positivo para tuberculosis, sería importante considerar de que pueda ser una neumonía por nocardia o por actinomyces. Luego vamos a tener los cocos, que los cocos gram positivos son morados. Entonces viene, por ejemplo, el microbiólogo y empieza a ver a través del microscopio la muestra, ¿no? Cuando mira la muestra en el microscopio, ve que hay cocos. Ok, entonces cuando ve que hay cocos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a someter a estos microorganismos a una prueba con catalasa. Y es importante que ustedes recuerden, Y es importante que ustedes recuerden que la catalasa es una enzima que va a convertir el peróxido de hidrógeno o la agua oxigenada en oxígeno y agua, ¿ok? Y ahora, ¿por qué es importante esto? Porque acuérdense que el peróxido de hidrógeno es una de las especies reactivas al oxígeno, entonces puede hacer daño a la bacteria, pero si nosotros tenemos una bacteria que produce la catalasa, esta bacteria va a poder convertir el peróxido de hidrógeno, que le puede hacer mucho daño a su membrana, en algo que no es nocivo, en oxígeno y en agua. Ahora recuerden, otra especie reactiva al oxígeno puede ser el superóxido. Así que eso es lo importante. Ahora bien, si tenemos un coco y el microbiólogo hace la prueba de la catalasa y sale positivo, nosotros tenemos que sospechar de que ese coco es un coco Staphylococcus aureus, ¿ok? Es un coco estafilococo, perdón. Simplemente pensamos en estafilococo, ¿ok? Si tenemos que la prueba de la catalasa es positivo, tenemos que pensar en estafilococo. Claro, nosotros lo podemos ver en el microscopio, pero es la prueba con las enzimas que nosotros vamos a poder confirmar que eso es estafilococo. Y luego, si sabemos de qué es un estafilococo, vamos a aplicar la prueba de la coagulasa, ¿okay? La coagulasa es una enzima que convierte el fibrinógeno a fibrina. ¿Qué significa? Nos va a producir un coágulo, ¿ok? Nos va a producir un coágulo. Si esto es positivo, vamos a sospechar en Staphylococcus aureus, que este sería el más agresivo de todos los estafilococos. Más bien, incluso muchos de los antibióticos se han creado para poder combatir a Staphylococcus aureus. Entonces, eso es lo importante. Ahora, si nosotros tenemos un coco que es positivo a la catalasa y es positivo a la coagulasa, es Staphylococcus aureus y está agrupado así como en uvas.
Pero ahora, ¿qué pasa si la coagulasa es negativa? Si no tiene coagulasa, vamos a pensar en dos, en Staphylococcus epidermidis y en Staphylococcus sapofrictus. Pero ahora, para saber si es sapofrictus o es Staphylococcus epidermidis, tenemos que aplicar un poco de antibiótico, ¿okay? Un antibiótico que se llama novobiosina. Y si es sensible a la novobiosina, o sea, si empieza a morir por novobiosina este estafilococo, vamos a decir de que es Staphylococcus epidermidis, que normalmente causa infecciones cutáneas. Y si es resistente, o sea, si no se muere con la novobiosina, podemos sospechar de que es Staphylococcus sapofrictus. Ahora bien, regresemos. Miramos en el microscopio y decimos que es un coco. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros aplicamos la prueba de la catalasa y sale negativa? O sea, el coco no tiene catalasa. Entonces vamos a pensar en streptococo, que strepto significa cadenas, ¿okay? Como les habíamos dicho. Y aquí, para saber qué tipo de streptococo es, nosotros tenemos que poner este microorganismo en agar sangre. Vamos a ponerlo en una placa de Petri, en un platillo de Petri, y vamos a ver la hemólisis, ¿ok? Y vamos a tener tres tipos de hemólisis: hemólisis parcial, hemólisis completa y no hay hemólisis. O sea, beta hemólisis, alfa hemólisis y gamma hemólisis. Ahora, miremoslo bien. Aquí, alfa hemólisis significa que hay una hemólisis parcial, ¿ok? Se va a poner verde la placa. Si fijan acá, la alfa se va a poner verde. Hemólisis parcial. Es como que si nosotros tuviéramos un amigo y nosotros le damos ensalada a este amigo, pero a este amigo no le gusta el tomate. Entonces solo se come la lechuga y deja el tomate y deja la cebolla. Esto es alfa hemólisis. Beta hemólisis es una hemólisis completa. Literalmente ustedes lo van a ver como blanco, casi transparente, porque viene el microorganismo y se comió toda la sangre. Es como que si ustedes tuvieran un amigo que le dan una ensalada y se come absolutamente todo lo que hay en el plato. Pero la gamma hemólisis, que significa que no hay hemólisis, ¿ok? No hay hemólisis. Y cuando no hay hemólisis, nosotros tenemos que pensar en otros tipos de bacterias. Así que estos patrones pensamos en distintos tipos de bacterias. Y ya siguiendo el ejemplo ahí del amigo, es cuando ustedes le dan una ensalada y no le gusta nada, no se lo va a comer. Ahora bien, aquí es importante que nosotros hagamos un énfasis en las hemólisis. Entonces, hemólisis parcial y se mira verde, nosotros vamos a pensar en dos streptococos, ¿ok? Streptococcus viridans, ¿ok? Y en Streptococcus pneumoniae. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre esos dos? La sensibilidad a la optoficina, que optoficina es un antibiótico, y a la solubilidad en bilis. Si el estreptococo es soluble en bilis y es sensible a la optoficina, o sea, se muere con la optoficina, vamos a pensar en que es Streptococcus pneumoniae, o también conocido como neumococo. Acuérdense que esto es importante porque es una causa importante de neumonía, y también hay vacunas. El esquema en nuestro país incluye el neumococo. Ahora, si ya es resistente a la optoficina y no es soluble a la bilis, si es negativo, vamos a pensar en Streptococcus viridans, ¿okay? Ahora, beta hemólisis, que es que se comió todo, o sea, se comió toda la ensalada, quedó clarito. Vamos a pensar en dos, ¿ok? En dos streptococos. En Streptococcus piógenes y en Streptococcus agalactiae. Ahora, esto cabe de importar porque así es como se registra. El Streptococcus beta hemolítico, o sea que hace una hemólisis completa del grupo A, va a ser Streptococcus piógenes. Y Streptococcus beta hemolítico del grupo B nos va a producir, va a ser el Streptococcus agalactiae. Ahora, ¿cómo sabemos si es del grupo A, si es el piógenes, o si es del grupo B, o si es el agalactiae? Va a ser por la sensibilidad a la bacitracina, ¿ok? Entonces, si nosotros ponemos bacitracina y se muere con bacitracina, es Streptococcus piógenes, ¿ok?
Y ahora, este Streptococcus pyogenes es importantísimo porque este Streptococcus pyogenes es muy común en las faringoamigdalitis en los niños. Es muy probable de que ustedes en pediatría puedan ver a un niño que tenga faringoamigdalitis o solo faringitis y que cuando se le haga un cultivo les reporten esto, un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces ustedes van a pensar en Streptococcus pyogenes. También esto es importante porque el Streptococcus pyogenes, si no se trata bien, nos puede producir la fiebre reumática. Así que es importante tenerlo muy en cuenta, este beta hemolítico del grupo A. Y ahora, gamma hemolíticos. Los gamma hemolíticos tenemos que pensar en enterococos fecalis y en enterococcus faecium. Ahora, estos, ¿por qué son importantes? Porque crecen en la bilis, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos alguna perforación intestinal o alguna complicación importante con la bilis o en los intestinos, tenemos que pensar en los enterococos, que siempre son estreptococos, solo que son gamma hemolíticos. Y también podemos tener no enterococos como el Streptococcus bovis. Y los enterococos crecen bien en soluciones salinas. Ahora bien, aquí recordemos la clasificación de los estreptococos y vamos con el algoritmo de las gram negativas, ¿ok? Siempre, ¿verdad? Pensemos gram negativo rosado, ¿ok? Gram negativo rosado, tiene una membrana externa y la LPS. Si nosotros en el microscopio, si los microbiólogos en el microscopio miran diplococos, o sea, parejitas de cocos, y son aeróbicos, ¿ok? Y fermentan lactosa, tenemos que pensar en Neisseria, ¿ok? En Neisseria. Si pueden fermentar maltosa, va a ser Neisseria meningitidis. Si no puede fermentar maltosa, va a ser Neisseria gonorrhoeae. Ahora, Neisseria gonorrhoeae es importante, ¿por qué? Porque es una ITS, es una infección de transmisión sexual, es bastante común. Y Neisseria meningitidis es importante porque es otra causa de meningitis. Ahora, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, toman una muestra de esputo? Es una bacteria aeróbica y no fermenta maltosa y es un diplococo. No van a pensar en Neisseria gonorrhoeae en el pulmón, sino que van a pensar en Moraxella. Moraxella no es importante, pero es bastante común que Moraxella sea causa de neumonías. Ahora, si nosotros encontramos gram negativos rosados y son cocobacilos, nosotros vamos a pensar en Haemophilus influenzae, que Haemophilus influenzae es una causa importante de neumonía, y también Haemophilus influenzae está en el esquema de vacunación. Bordetella pertussis, tosferina, Pausterella, Brucella, Francisella tularensis, que Francisella tularensis da neumonía, pero es cuando hay contacto con conejos o con zorrillos. Y estos dos son los más importantes, ¿verdad? Bordetella pertussis, tosferina y Haemophilus influenzae. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros en el microscopio miramos bastones o miramos bacilos curvos? ¿Ok? Bacilos curvos como una coma. Nosotros vamos a tener que son oxidasa positivos y tenemos que pensar en tres microorganismos. Campylobacter jejuni, acuérdense, Campylobacter jejuni es una causa muy importante de Guillain-Barré, que lo vimos al inicio en síndrome de motoneurona. Y crece a temperaturas extremas, crece a 42 grados Celsius, bastante alto. El Vibrio cholera, que acuérdense que el Vibrio cholera produce una diarrea que parece agua de arroz, crece en medios alcalinos, pero siempre es oxidasa positivo. Y el Helicobacter pylori, una causa importante de gastritis, una causa importante de úlcera, lo que hace es que produce produce ureasa. Que acuérdense que la ureasa lo que hace es que convierte la urea en amonio y dióxido de carbono. Así que dependiendo de esto, que si crece a 42 grados Celsius, claro, en un cultivo a una temperatura muy alta, es Campylobacter jejuni. Si crece en medios alcalinos, si necesita un pH mayor de 7,
piensen en cólera, y luego si se puede hacer una prueba de la ureasa, como ustedes pudieron ver en el primer laboratorio, con la prueba de la ureasa es una prueba, la prueba de la ureasa, la prueba del aliento, hay que sospechar de Helicobacter. Ahora, pasemos a lo grueso, a los bacilos, ¿okay? Los bacilos gram negativos, los bacilos rosados, se dividen en dos, en los que no fermentan lactosa y en los que fermentan lactosa. Ahora, los que sí fermentan lactosa pueden fermentarla de manera rápida y de manera lenta, pero las de manera rápida son las más importantes: E. coli, Klebsiella y Enterobacter. Importante, si alguien les pregunta ¿qué es la E. coli? La E. coli es una bacteria, es un bacilo gram negativo que fermenta lactosa de manera rápida. O sea, eso ustedes van a dormir a cualquiera con esa descripción. La E. coli, recuerden de que hay varios subtipos de E. coli y que es importante sobre todo para infecciones en el tracto gastrointestinal, pero también para infecciones en tracto urinario. Klebsiella, acuérdense que Klebsiella es una bacteria importante, una bacteria que da infecciones nosocomiales adentro del hospital, muy importante, que también fermenta la lactosa. Y los demás no son tan comunes. Pero ahora, si nosotros tenemos un bacilo que no fermenta lactosa, pero que es oxidasa positivo, vamos a tener que la más importante es las Pseudomonas. Las Pseudomonas es una bacteria muy estudiada y es una bacteria nosocomial, causa infecciones nosocomiales. Y ahora, si es negativo a la oxidasa y se le aplica en medios ácidos y son positivos, pensamos en Salmonella, ¿okay? Salmonella, que es un bacilo gram negativo que no fermenta glucosa, negativo a la oxidasa, pero puede producir ¿cómo es que se llama? Ácidos, puede producir ácidos, creo que se llama ácido sulfídrico, creo que así es como se llama, es Salmonella o Proteus. Y si es ninguna de las dos, no fermenta lactosa, no fermenta oxidasa, no produce ácidos, es Shigella o es Yersinia. Yersinia, que acuérdense que es la peste bubónica, Salmonella y Shigella, que producen alteraciones gastrointestinales. Esta produce diarrea, la Salmonella produce diarrea, y la Shigella produce disentería, que es importante. ¿Sí? Y ahí ya, después de nuestro repaso de las bacterias, vamos a tocar unos temas muy importantes, sobre todo de las toxinas. Las toxinas bacterianas nos van a producir las enfermedades, ¿ok? Las toxinas bacterianas pueden ser exotoxinas o endotoxinas. Las exotoxinas, acuérdense, que van a ser secretadas, ¿ok? Van a ser secretadas, y lo que van a hacer es de que van a producir, van a activar cascadas enzimáticas, van a producir cambios en la célula, ¿ok? Y las endotoxinas, acuérdense, endo significa adentro, pero ¿adentro de qué? De la membrana, ¿ok? Las endotoxinas son parte de la membrana, y las endotoxinas, ¿qué es lo que pasa? Se pueden solubilizar y pueden salirse de la membrana, y lo que van a hacer es de que van a estimular citoquinas, factor de necrosis tumoral, interleucina 1 e interleucina 6. Ahora, acuérdense, la endotoxina, y si se fijan, está en color rosado, es por algo, porque las gram negativas son rosadas y las gram negativas son las que tienen la LPS, el lipopolisacárido. Y las exotoxinas, si se fijan, normalmente son gram positivas. Normalmente son gram positivas. Ahora bien, las exotoxinas, vamos a hacer una comparación, normalmente son gram positivas, pero pueden ser gram negativas. Las endotoxinas casi solo se dan en las gram negativas, ¿ok? ¿Son secretadas de la célula las exotoxinas? Sí. ¿Son polipéptidos? ¿Ok? Son polipéptidos. Sus genes están en los plásmidos. Los plásmidos, aparte de la resistencia, pueden producir exotoxinas. Su toxicidad es muy alta. Los efectos clínicos pueden ser diferentes, depende de la toxina. E induce la formación de anticuerpos. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué las exotoxinas inducen anticuerpos? ¿Por qué es importante esto? Porque de aquí podemos sacar vacunas, podemos producir toxoides.
toxoides, que son toxinas ya modificadas, que no tienen esa toxicidad elevada. Entonces así se pueden producir anticuerpos y producir una vacuna. Termoestabilidad, normalmente son destruidas a 60 grados Celsius, una temperatura extremadamente alta, excepto la Staphylococcus, que Staphylococcus es un coco gram positivo, catalasa positivo, y el aureus es coagulasa positivo, y el E. coli, que es una bacteria gram negativa, es un bacilo gram negativo fermentador de lactosa. Enfermedades típicas: tétano, botulismo, difteria y cólera. ¿Okay? Voy a hacer un énfasis en estas. Endotoxinas, acuérdense, gram negativos. La estructura, ya voy a hacer un énfasis sobre todo en la LPS, el lipopolisacárido. El lípido A es la parte del lipopolisacárido más importante. ¿Okay? Recuérdenlo, está en el cromosoma bacteriano. Las endotoxinas son parte del cromosoma. Su toxicidad está disminuida, no es tan alta, pero sí puede producir fiebre, shock, acuérdense, shock, y coagulación intravascular diseminada. Produce muchos coágulos y esto puede crear un daño fatal. Induce la producción de factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6. No se puede producir una vacuna de las endotoxinas. ¿Por qué? Porque su antigenicidad es muy pobre. Son estables a 100 grados Celsius, no se pueden destruir con el calor, son muy estables a la temperatura. Y enfermedades típicas serían como la meningococcemia, que se da, acuérdense, por Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis es un gram negativo, es un coco gram negativo, un diplococo, y también se le llama meningococo. Sepsis por bacilos. Entonces, si nosotros tenemos sepsis, que es algo que tenemos que tocar, por gram negativos, nosotros podemos tener estos síntomas, ¿no? Fiebre, shock y coagulación intravascular diseminada. Ahora bien, es importante que nosotros sepamos sobre las toxinas, ¿ok? Yo llevé clases de microbiología con el doctor Gustavo Fontecha. El doctor Gustavo Fontecha nos decía, ustedes tienen que memorizar estas 5, ¿ok? Estas 5 toxinas. Ustedes tienen que saberse la toxina de la difteria, la toxina del cólera, la toxina de la tosferina. Ustedes tienen que saberse la toxina del tétano y la toxina botulina. Esas 5 ustedes tienen que manejarlas. ¿Okay? Todas estas enfermedades se dan por toxinas. Entonces hagamos un análisis de la toxina diftérica. La toxina diftérica, que su bacteria es el Corynebacterium diphtheriae. ¿Cómo actúa esta toxina? Inactiva al factor de elongación 2. ¿Y qué es lo que hace? Inhibe la síntesis de las proteínas en el hospedero. ¿Okay? Ahora, ¿cuál va a ser la manifestación clínica? Vamos a tener faringitis y pseudomembranas en la orofaringe. También podemos tener linfadenopatía y miocarditis. ¿Okay? Entonces, la difteria se produce una membrana en la orofaringe. Ahí les pondré una foto para que ustedes puedan observarla. El cólera, la toxina del cólera, lo que hace su mecanismo de acción es que activa a un receptor acoplado a proteínas GS y aumenta la cantidad del AMP cíclico. ¿Y qué es lo que va a producir? Una diarrea específicamente secretora. Y esa diarrea va a tener y esa diarrea va a ser en forma de agua de arroz. ¿Okay? Aquí les pondré una foto para que ustedes puedan ubicarse bien. Bordetella pertussis. La Bordetella pertussis nos produce la toxina de la pertussis, la toxina de la tosferina. Aquí es con doble S, ¿ok? Hay que ponerle una S aquí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a inactivar al receptor GI y un aumento del AMP cíclico, casi igual que la toxina del cólera. ¿Y qué es lo que nos va a producir? Una tosferina. Ahora, ¿qué es una tosferina? Es una tos exagerada, que van a haber 5 o 10 toses seguidas. O sea, el paciente va a toser 5 o 10 veces seguida. Incluso creo que en inglés se le puede llamar como tos convulsiva. Va a toser 5 a 10 veces. Y vamos a tener un estridor inspiratorio y podemos tener vómitos después de la tos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El paciente tose 5 o 10 veces y después hay un estridor inspiratorio. El paciente, después de toser, le hace... Y eso es muy notorio. Vamos a correr un video para que ustedes puedan ver cómo es la tosferina.
vomit. Y ahora el Clostridium tetani nos va a producir la tetanospasmina y el Clostridium botulinum nos va a producir la toxina botulínica, el Botox. Pero ahora, ambas tienen un mismo mecanismo de acción. Son proteasas para las proteínas SNARE. Y acuérdense que las proteínas SNARE son proteínas que ayudan a que la vesícula se fusione a la membrana y secrete su contenido. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahora va a ser diferente en la neurona, ¿ok? La tetanospasmina va a prevenir la secreción del GABA y la glicina en las neuronas de Renshaw. Acuérdense que las neuronas de Renshaw son neuronas inhibitorias en la médula espinal. ¿Y esto qué va a producir? Parálisis espástica, risa sardónica, que la risa sardónica es como la risa del guasón, pero congelada. Trismos, que sería como una contracción bastante marcada de la mandíbula. Y opistotonos. Ahora bien, con la toxina botulínica evita la secreción de acetilcolina en la placa motora. ¿Y eso qué es lo que va a pasar? Nos va a producir una parálisis flácida. Ahora, el doctor Fontecha pedía cinco toxinas, ¿okay? Difteria, cólera, pertussis, la de la tosferina, tetanospasmina y el Botox. Pero yo les pido 7. Necesito que ustedes se memoricen estas otras 2. Necesito que se memoricen la toxina del síndrome del shock tóxico, que la produce el Staphylococcus aureus, que es terrible el Staphylococcus aureus. ¿Y qué es lo que va a hacer? Esta toxina se va a unir a los receptores del complejo mayor de histocompatibilidad 2 que tienen las células presentadoras de antígeno, la CPA, los macrófagos. ¿Y esto qué es lo que va a producir? Va a producir un montón de citoquinas, va a producir un montón de interleucina 1, de interferón gamma, del factor de necrosis tumoral alfa, y todas estas citocinas nos van a producir shock. Y eso es importante. Acuérdense que shock significa hipoxia debido a un problema cardiovascular, a un problema en el corazón, o algún problema en la sangre, o algún problema en los vasos sanguíneos. Eso es lo que significa shock. Y se da porque esta toxina produce demasiadas citoquinas, ¿okay? Estimulan a los macrófagos a producir muchas citocinas. ¿Y qué es lo que vamos a tener? El síndrome del shock tóxico. Shock, acuérdense de los signos del shock: hipotensión, taquicardia, palidez, etc. Fiebre, podemos tener un rash, podemos tener una erupción cutánea. Ahora, otras toxinas que puede tener el Staphylococcus aureus es la toxina exfoliativa, que nos puede producir el síndrome de la piel escaldada. El síndrome de la piel escaldada se ve mejor con el signo de Nikolsky, que lo vamos a ver adelante. Corramos el video. Y también tenemos la enterotoxina, que la enterotoxina nos produce una intoxicación alimentaria, ¿okay? Entonces, Staphylococcus aureus tiene estas 3 toxinas, pero la más importante, la toxina del síndrome del shock tóxico, ¿okay? Ahora, el Streptococcus pyogenes, ¿okay? Streptococcus pyogenes, recuerden, beta hemolítico del grupo A, beta hemolítico que deja limpio ese plato de Petri, ese disco de Petri, lo deja limpio, se come toda la ensalada. Y este va a tener la exotoxina A eritrogénica. Estas dos, tanto la toxina del síndrome del shock tóxico como la exotoxina A eritrogénica, nos van a producir shock de la misma manera. Y también se les llama superantígenos. Ustedes tal vez en sus libros pueden verlas como superantígenos. ¿Y qué es lo que nos va a producir? Nos va a producir el síndrome del shock tóxico estreptocócico. Nos va a producir fiebre, una erupción cutánea, shock y fiebre escarlata. ¿Okay? Entonces es importante que ustedes sepan estas 7 exotoxinas y estas 2 últimas importantísimas porque nos producen shock, y eso es lo que tenemos que ver más adelante. Ahora bien, hay que recordar que hay otros organismos que tienen toxinas, ¿okay?
como las pseudomonas. Acuérdense que las pseudomonas y la shigella y la E. coli, claro, son gram negativas, ¿ok? Pero son más comunes las exotoxinas en las gram positivas normalmente, pero sí hay gram negativas que tienen exotoxinas. Bacillus anthracis, Clostridium perfringens, que produce la gangrena gaseosa, ¿ok? Ahora bien, las endotoxinas. Las endotoxinas normalmente hacemos referencia a bacterias gram negativas. Y las exotoxinas, ¿de qué se componen? Las endotoxinas van a ser el lipopolisacárido. Acuérdense que el lipopolisacárido va a estar en la membrana externa, arriba de la pequeña pared celular que van a tener las gram negativas, y vamos a tener esta estructura de carbohidratos y de lípidos aquí arribita, ¿ok? Vamos a tener tres partes, ¿ok? Vamos a tener tres partes en el lipopolisacárido. Vamos a tener el lípido A, que el lípido A, recuerden, yo les mencioné que es la más importante. Vamos a tener un core, vamos a tener como un núcleo de polisacáridos y vamos a tener el antígeno O. Si se fijan, el lípido A parece casi un fosfolípido y el antígeno O vamos a tener que es una gran rama, ¿ok? Es una gran rama de carbohidratos. Ahora, este antígeno O, ¿para qué sirve? El antígeno O es la cara, es el rostro antigénico. El antígeno O es lo que va a producir que haya una respuesta inmunitaria, ¿okay? Que va a estimular a las células del sistema inmune, pero va a ser el lípido A el que va a producir el factor tóxico de esta proteína, no de esta proteína, sino que de esta endotoxina. Y aquí, como resumen, la endotoxina en sentido estricto sería el lípido A, ¿okay? El antígeno O prácticamente es como la cara, es como el rostro para que miren las células blancas, para que las células blancas miren que hay una bacteria gram negativa, pero el lípido A es el componente endotóxico. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el lípido A que está en la membrana? Si se adhiere o si activa a los macrófagos por la vía del CD14 y del receptor tipo TOL4, nos va a producir interleucina 1, interleucina 6, que eso nos va a dar fiebre. Nos va a producir factor de necrosis tumoral alfa y nos va a producir fiebre e hipotensión. Y luego esto también nos va a producir óxido nítrico. Y el óxido nítrico, recuerden, vasodilata. ¿Okay? Y si hay vasodilatación, se vuelve más permeable y sale más agua. ¿Y qué es lo que va a pasar? Sale más sangre de los vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Hipotensión. Recuerden, hipotensión, shock. Ahora fijémonos bien. Si el lípido A interactúa con el complemento, que el complemento, recuerden que son proteínas producidas en el hígado. Y estas, ¿qué es lo que van a hacer? La C3A y incluso la C5A, que se va a producir a C3A, nos va a producir histamina, ¿okay? Histamina que ayudan a la vasodilatación. Y esto nos va a ayudar a la hipotensión y también a un edema. Y luego la C5A también puede ayudar a que vengan neutrófilos y puede ayudar a seguir estimulando este estado inflamatorio. Y luego activa el factor tisular, que acuérdense que el factor tisular es una proteína que va a estar adentro de los tejidos y del endotelio y que cuando se libera nos va a activar la cascada de la coagulación, produciéndonos una coagulación intravascular diseminada, un CID. Aquí está en inglés, pero el CID. Y esto es importante porque tanto las toxinas de Staphylococcus aureus y de Streptococcus y de Streptococo piógenes y las endotoxinas de las gram negativas nos pueden producir shock, y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso es algo que tenemos que hablar sobre sepsis luego. Y ahora bien, solo quiero tocar un poquito de la resistencia de los antibióticos antes de pasar a términos importantes. Y la resistencia a los antibióticos se da por dos factores, ¿ok? Dos factores. Una, por evolución, porque los patógenos evolucionan mecanismos, se adaptan. Acuérdense que son seres vivos. Quizás no sean eucariotas y no los podamos ver, pero son seres vivos que se adaptan. Y por las prácticas clínicas, ¿ok? Por malas prácticas terapéuticas, a veces dosificamos mal, a veces damos antibióticos que no funcionan ante ciertas bacterias.
los pacientes no toman los antibióticos el tiempo necesario y entonces como no toman el tiempo necesario le dan tiempo a la bacteria para que se adapte a esos antibióticos y genere resistencia, y también por el uso indiscriminado de antibióticos, ¿ok? Aquí les puse una foto de alguien vendiendo en la calle antibióticos libremente. Claro, si ustedes se fijan en la imagen, aquí dice ibuprofeno, aquí dice losartán, que esos, claro, no son antibióticos, pero este sí. La amoxicilina es un antibiótico, ¿ok? Y es curioso porque cuando nosotros buscamos pacientes, a veces los pacientes pueden pedir medicamentos, y saben cuál es uno de los medicamentos que normalmente piden: amoxicilina. Hay una idea generalizada en la gente, que la gente cree que la amoxicilina sirve para el dolor, porque recuerdo que uno de los pacientes decía de que sentía mucho dolor y que quería amoxicilina. Entonces, claro, la gente piensa que la amoxicilina es para el dolor, es como, no, es un antibiótico y se puede producir resistencia ante esos antibióticos si el paciente tiene una infección. Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos de resistencia? Acuérdense, vienen de los plásmidos. Tanto las toxinas como estos mecanismos de resistencia vienen de los plásmidos. Y acuérdense que el cromosoma de la bacteria está anclado a la membrana. Ahora, son 4 mecanismos de resistencia que yo quiero que ustedes recuerden. 1, la bomba de flujo, ¿ok? Entonces, estos circulitos son los antibióticos. Entran los antibióticos a la bacteria, pero hay una bomba que saca el antibiótico. Vamos a tener una proteína que saca el antibiótico y a eso se le llama bomba de flujo. Es bastante común en pseudomonas, ¿ok? Es como que se está metiendo el agua al barco y tenemos un balde y estamos sacando el agua otra vez al mar. Y esto es lo que hace la bomba de flujo, saca el antibiótico. Podemos tener una enzima que altere el antibiótico, ¿ok? Entonces tenemos un antibiótico que va a ser este triangulito, y si este triangulito entra a la célula, a la bacteria, y tenemos una enzima, esta enzima lo que le va a poner es que le va a poner estos círculos, y estos círculos que pueden ser grupos metilos, y al ponerle grupos metilos a un antibiótico, el antibiótico ya no va a tener la misma función. Ahora, ¿qué otro mecanismo de resistencia tenemos? Tenemos que se produce una enzima que degrade el antibiótico, ¿ok? Una enzima que degrade el antibiótico. Y si nosotros tenemos una enzima que degrade el antibiótico, va a entrar el antibiótico, que está en una forma de rombo, y al entrar en una forma de rombo lo que puede hacer es que puede destruir el antibiótico. Y al destruir el antibiótico, claro, no vamos a poder no se va a poder dar el mecanismo necesario. Y también un cuarto mecanismo que no está aquí presentado sería la disminución de la entrada del antibiótico a la bacteria. Entonces puede disminuir la permeabilidad de la membrana al fármaco. Entonces eso sería lo más importante acá de los antibióticos, ¿ok? También, claro, pueden haber alteraciones, pueden modificarse algunas partes donde se van a adherir estos fármacos, pero sí es necesario que nosotros sepamos estos mecanismos de resistencia, porque estos plásmidos, estos mecanismos de resistencia son los que hacen que los tratamientos sean más largos, y aparte que sea necesario ir produciendo o ir buscando nuevos fármacos, porque las bacterias van generando mucha resistencia. Y recuerden que estos plásmidos son transferibles. Estos plásmidos se pueden ir pasando hacia otras bacterias. Y antes de terminar con esto, simplemente quería hacer énfasis en estos mecanismos de resistencia con una frase que nos mencionó el doctor Fontecha cuando recibimos la clase. El doctor Fontecha dijo: sabe más el diablo por viejo que por diablo. Entonces las bacterias, en esta guerra de antibióticos, las bacterias, porque son más viejas que nosotros, recuerden, hace 3.96 mil millones de años existen las bacterias, y nosotros solo llevamos 200.000 años viviendo en la Tierra. Estas bacterias han generado muchos mecanismos para poder evadir estos antibióticos. Y estos antibióticos hace 100 años existen. Entonces hay mucho que aprender de las bacterias. Ahora bien,
Ya para terminar tenemos que tocar unas definiciones que son muy importantes para terminar en esta primera parte. Tenemos que tocar la definición de infección, que la infección, así como lo dijo la doctora Villars en Salud Pública 2, entrada, desarrollo y multiplicación de un agente patógeno en un hospedero susceptible. ¿Okay? La bacteriemia es la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo. Recordemos que la infección, claro, puede ser en sangre, pero puede ser en la piel, puede ser en el sistema nervioso central, puede ser en los epitelios intestinales, en los epitelios respiratorios. Pero cuando ya pasan, ya se desarrolla y se multiplica y pasa hacia el torrente sanguíneo, ya tenemos bacteriemia. Ok, ahora vamos a entrar a términos que quizás ustedes no conocen. El SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Okay? ¿Qué significa? Que es un estado inflamatorio generalizado. ¿Okay? Tenemos muchas citocinas que nos van a producir inflamación. Y este SIRS puede ser por causa infecciosa, o sea, por algún patógeno, y no infecciosas. ¿Okay? No infecciosas. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en mente. Ahora, septicemia o sepsis, ¿qué significa? Es la respuesta inmune a una infección que produce daño a sus propios tejidos y que conduce a una falla orgánica. Pero, de manera más sencilla y relacionada con el SIRS, la podemos definir como SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, más infección. ¿Ok? Más infección. Más infección. Se me aburre. Más infección. Porque acuérdense que el SIRS puede tener causa no infecciosa. ¿Ok? Ese estado de inflamación. Y ese estado de inflamación es una respuesta inmune, claro. Todas esas citocinas es el sistema inmune que está produciéndolas. Y este estado de inflamación va a producir daño a los propios tejidos y conduce a una falla orgánica. El shock séptico, el shock, acuérdense, que es hipoxia porque hay disminución en la llegada del oxígeno a los tejidos. Vamos a tener una reducción de la perfusión tisular y de la presión sanguínea. ¿A qué se debe? A una sepsis. Se debe a un estado de inflamación, a un síndrome de inflamación y una infección. Y esta es una complicación severa por sepsis. ¿Okay? Y ahora, la falla multiorgánica, que es que ya no funciona bien, muchos, y orgánica, órganos. Es la alteración de la función de dos o más órganos. ¿Okay? Y esto es muy importante. Ahora bien, teniendo estos términos bastante claros, pasemos a esto. Recuerden que tenemos una infección que es la entrada, desarrollo y multiplicación de un agente patógeno en un hospedero. ¿Okay? Y tenemos el SIRS, que es un síndrome, es respuesta inflamatoria generalizada. Muchas citoquinas que producen inflamación. ¿Okay? Y ahora, este SIRS se produce por una infección, claro que sí, pero también puede ser producido por trauma, tiene causas no infecciosas, por quemaduras y por pancreatitis. ¿Okay? Pero si nosotros combinamos el SIRS con una infección, ¿qué es lo que vamos a tener? Sepsis. ¿Okay? Sepsis. ¿Y la sepsis por qué más se da? Por infección de bacterias, por bacteriemia. Si se fijan, este círculo es enorme. Y ese SIRS y la infección, eso nos va a dar sepsis. Infección más SIRS es igual a sepsis. ¿Okay? Y bacteriemia es bacterias en la sangre, pero también se puede dar por infección por hongos, por parasitemia o por virus. ¿Okay? Ahora bien, este es un esquema de un video que me pareció bastante didáctico, solo para que entendamos, ¿verdad? Sepsis, claro, es un espectro, ¿verdad? Y analizarlo un poquito clínicamente. El SIRS, que es una respuesta inflamatoria sistémica, mucha inflamación generalizada, necesitamos para poder confirmarla, 2 de 4 criterios.
¿Okay? 2 de 4 criterios. Entonces, ¿cuáles son estos 4 criterios? Temperatura mayor a 38 grados Celsius o menor a 36 grados Celsius. Frecuencia cardíaca mayor a 90, acuérdense, taquicardia. Frecuencia respiratoria mayor a 20, ¿ok? O bien una presión parcial de dióxido de carbono menor a 32, ¿ok? Y que tengamos elevados los glóbulos blancos mayor a 12.000 o que tengamos menor a 4.000, ¿ok? Entonces que tiene que ser, tenemos que tener muchos glóbulos blancos, una frecuencia respiratoria elevada, una frecuencia cardíaca elevada y una temperatura elevada, ¿ok? Ahora, si nosotros tenemos esto, nosotros decimos, ok, tenemos un síndrome de respuesta inflamatoria. Y acuérdense que puede ser por infecciones y no infecciosos. Y esto es grave, que alguien venga así es grave. Y ahora, si es no infeccioso es porque viene por un trauma o viene por pancreatitis. Pero si nosotros confirmamos una infección, acuérdense, el SIRS más la infección es igual a sepsis. ¿Okay? Y ahí es donde nosotros tenemos la sepsis, ¿no? Y ahora, un shock séptico, ¿qué sería? Sepsis, que acuérdense que la sepsis es el SIRS, entonces vamos a tener los signos del SIRS y vamos a tener una presión baja, ¿ok? Acuérdense que el shock es presión baja. Acuérdense que una hipotensión es casi signo de shock. Y luego vamos a tener un síndrome de disfunción de órganos múltiples. Y esto nos va a llevar a la falla multiorgánica, que es que ya los órganos dejan de funcionar. Y tienen que ser 2 o más para considerar una falla multiorgánica. Falla renal, falla hepática, etc. Y acá, otra vez los criterios del SIRS, que acuérdense que sería una frecuencia respiratoria mayor a 20, un conteo de glóbulos blancos mayor a 12.000 o menor a 4.000, una frecuencia cardíaca mayor de 90 o temperaturas mayores a 38 o temperaturas menores a 36. Pero es muy probable de que ustedes en varios libros encuentren esto, el SOFA, ¿ok? El SOFA sería, en sus siglas en inglés, Sepsis Related Organ Failure Assessment, ¿ok? Es como una prueba que nos va a verificar cómo está el fallo en los órganos, ¿ok? Y esto solo va a contar estos criterios de aquí abajo, que es muchísimo más fácil, quizás un poquito más fácil que el SIRS. Sería una frecuencia respiratoria mayor a 22, una presión sistólica menor a 100, o sea, acuérdense que la presión sistólica normal es 120, pero si tenemos una presión sistólica menor de 100, ya pensamos en shock. Y una escala de Glasgow menor a 13. Acuérdense que ya hay una disminución del estado de conciencia. Acuérdense que podemos pasar de alertas, podemos pasar a somnolencia, estupor, obnubilación, coma. Entonces, alerta, somnolencia, obnubilación, estupor y coma. Entonces así se va a ir reduciendo el grado de conciencia, el nivel de conciencia. Así que eso es lo que evalúa el SOFA. Pero este es el Quick SOFA, el Q. Pero puede haber un SOFA que ya incluye más criterios, incluso estadios. Pero eso se lo voy a dejar a que ustedes lo lean. Pero simplemente fíjense que se basa en sistemas, ¿no? Se basa en los órganos, ¿ok? Entonces, si tenemos disfunción de 2 o más, ya empezamos a tener falla multiorgánica, que eso es lo que mide, la falla de los órganos, ¿ok? Y ya solo para terminar y para afianzar un poco sería el estado de choque, que acuérdense que choque es hipoxia, ¿ok? Hipoxia tisular secundario o debido a una reducción del aporte de oxígeno o aumento del consumo. Y acuérdense que podemos tener, ¿por qué? ¿Por qué se reduce el oxígeno? Porque el corazón no funciona bien, porque hay menos sangre o porque hay alguna alteración en los vasos sanguíneos. Aquí estos ya los vimos, el shock hipovolémico, el shock obstructivo, el shock cardiogénico, el shock cinético distributivo. Y vamos a ver el shock séptico, ¿ok? El shock séptico, acuérdense que el shock séptico pertenece a este. Aquí lo vamos a encontrar. Por ejemplo, miren, aquí tenemos el SIRS, que ya les expliqué que es el SIRS. Pertenece a las causas cinéticas o distributivas, pero solo lo pusieron por la mnemotecnia, lo pusieron aquí arriba, ¿ok? Así que recordemos esto.
Acuérdense que el choque séptico se da ¿por qué? Por muchas citocinas, ¿ok? Acuérdense que estas citocinas, ¿qué es lo que van a hacer? Aumentan la permeabilidad vascular y disminuyen el tono vascular, ¿ok? Entonces tenemos demasiadas citocinas porque tenemos infección. ¿Y eso qué es lo que nos va a producir? Nos va a cambiar nuestro metabolismo, ¿ok? Como ya no vamos a tener suficiente oxígeno, acuérdense que va a aumentar la permeabilidad vascular y podemos tener edema, como ya lo he venido mencionando hace poco. Podemos tener edema porque hay vasodilatación y mayor permeabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No llega suficiente sangre a los tejidos. Y como no llega suficiente sangre a los tejidos, ¿qué es lo que hay? Hipoxia, recuerden, hipoxia. Y como no hay oxígeno, el metabolismo aeróbico, que acuérdense que es el ciclo de Krebs y necesita oxígeno, va a cambiar de un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico porque no hay oxígeno. Entonces no va a pasar los piruvatos de la glucólisis al ciclo de Krebs, sino que el piruvato va a pasar a la fermentación láctica. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aumento del ácido láctico. Y si hay mucho ácido láctico, nos va a producir la acidosis metabólica y la triada de la muerte, que ya la vimos, en choque y deshidratación. Ahora bien, como aquí este esquema muy bonito, que vemos de que la LPS, el lipopolisacárido u otros factores de virulencia, como podríamos decir el ácido lipoteicoico y el ácido teicoico, las toxinas del síndrome del shock tóxico, van a actuar sobre el endotelio por los neutrófilos y los monocitos y los macrófagos. ¿Y esto qué es lo que nos va a producir? Citoquinas. Estas en especial, las citoquinas, y estas en especial. Y se dan y luego el endotelio, ¿qué es lo que va a pasar? El endotelio, porque está estimulado por la LPS, nos va a producir mayor factor tisular, ¿ok? Y la proteína inhibidora de la plasmina. Acuérdense que la plasmina lo que hace es que la plasmina lo que hace es que lisa el coágulo. La plasmina lisa el coágulo. Entonces, como tenemos un factor tisular que nos activa la cascada y tenemos el factor inhibidor de la plasmina, vamos a tener una coagulación exagerada, ¿okay? Vamos a tener mucha coagulación y esto nos va a producir trombosis, ¿okay? Muchos coágulos, o la CID, la coagulación intravascular diseminada. Ahora, tenemos muchas citoquinas. Estas citoquinas, ¿qué es lo que nos va a producir? Radicales libres, como el superóxido o el peróxido de hidrógeno. Nos va a producir prostaglandinas, nos va a producir mediadores lipídicos, como leucotrienos y prostaglandinas. Y el complemento, ¿no? El complemento. Todo esto, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a la creación de la trombosis y a una inestabilidad vascular. Y todo esto, ¿qué es lo que nos va a producir esta inestabilidad vascular? Nos puede ayudar a la trombosis, pero también nos va a hacer que los capilares sean permeables, vasodilatación. Acuérdense, citoquinas nos van a producir fiebre e igual todo esto nos va a alterar la coagulopatía. Y todo esto, ¿qué nos va a producir? Sepsis y falla multiorgánica. ¿Se fijan? Todo esto se da, ¿por qué? Por las citoquinas, ¿ok? Por las citoquinas. Aquí les dejo un meme que es este meme que prácticamente resume todo lo que hace estas citoquinas. Y acá, este esquema ustedes lo pueden ver en su libro de Pato, Robbins. Y acuérdense que al final, ¿qué es lo que va a pasar? Falla orgánica, ¿okay? 2 o más órganos que ya no funcionan bien. Y esto sería nuestro repaso de microbiología y nuestro tema de sepsis. Y es importante que ustedes lo hayan analizado. Recuerden todo esto porque todo esto nos va a servir para antibióticos más adelante. Espero que les haya gustado y de que esto les sirva más adelante. Un gusto saludarles.